Hola, ¿qué tal? El día de ayer tuvimos el tercer y último debate presidencial para la contienda del 1 de julio en México. ¿Qué deja? ¿Ha sido el desempeño que ha tenido cada uno de los candidatos? ¿Qué tan importante es la implementación de formatos novedosos? Vamos a realizar un balance sobre el desempeño, sobre el formato y sobre todo sobre el contexto que hoy en día, a poco menos de 20 días, nos encontramos para elegir al próximo presidente de la República. Primero comenzamos con el formato. Creo que de los tres debates que hemos presenciado fue el que más me agradó, el formato. El anterior también había sido bastante interesante. Sin embargo, siento que los moderadores tomaron una parte un tanto de protagonista, de coprotagonista, que no estuve tan de acuerdo porque se intentó acercar a la ciudadanía de Tijuana para que pudiesen plantear preguntas. Sin embargo, las preguntas eran deliberadamente elegidas por la moderación y además la moderación tenía la facultad de matizarlas y de orientar a los candidatos cuando estuviesen saliéndose del tema o hacerles ver algún otro aspecto más específico sobre el tema que se estaba tratando. Sin embargo, siento que se perdió demasiado tiempo y que el espacio que se le dio a cada uno de los cuatro candidatos fue muy poco. Entonces no se podía ni siquiera hacer un planteamiento cabal, preciso, y tampoco se podía refutar o replicar. No vimos, salvo en algunas ocasiones que quizá fue la parte más destacada de aquel debate, algunos ataques y dimes y diretes. En este, ¿qué es lo que sucedió? Se determinó desde un comienzo, como se había hecho en todos los debates que hemos presenciado desde el 94 a la fecha, los temas que se iban a abordar. Sin embargo, ahora la ciudadanía podía mandar preguntas a través de redes sociales. Y entonces los moderadores revisaban dichas preguntas y las realizaban a los candidatos sobre educación, sobre economía, sobre ciencia y tecnología, salud y algunas otras rúbricas. ¿Cuál ha sido el desempeño de cada uno de ellos, de los candidatos? Empezamos por del menos relevante, quizá del que pueda, para que no nos reste tanto tiempo. eh, Me refiero desde luego a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que realmente no tiene cabida en este proceso. Es un candidato que no ni siquiera debía estar en la contienda. Ha causado mucha indignación por parte de algunas personas cuando dicen, bueno, si él no cumplió con lo que establecía la ley, bueno, ¿por qué se le está dando una candidatura independiente? Además, hay que tener cuidado, porque si bien algunas personas han sido partidarias de los candidatos independientes, si por primera vez en la historia tenemos a uno contendiendo de manera oficial, pues qué tan bueno es ese antecedente para los próximos que pretendan contender. Pero bueno, yo creo que es el peor debate que ha tenido el Bronco. Y lo es porque en los otros había caído en gracia, había sido polémico, controversial, con unas declaraciones eh, un tanto impopulares, pero que se volvieron tendencia en la conversación del día a día. En este yo creo que no sucedió así. Quiso llamar la atención de mil maneras y los candidatos punteros, por decirlo de alguna manera, no lo tomaron en cuenta. No hizo planteamientos serios, no hubo propuesta, incluso cuando uno de los moderadores lo llega a cuestionar sobre que se estaba contradiciendo con su plataforma, con lo que él había establecido o su equipo de campaña habían establecido como propuestas y que
lo que él estaba declarando en ese momento iba totalmente en contra de lo que ya estaba escrito en su plataforma de internet. Entonces, pues yo creo que el Bronco ni crece ni decrece, quizás se mantenga ahí. El voto duro, que prácticamente son las personas que le hayan dado las firmas y quienes no estén contentos con ninguno de los otros tres candidatos y que tampoco quieran anular su voto. Por otra parte, José Antonio Meade, del PRI, creo que tuvo un desempeño aceptable, ni siquiera un gran desempeño, un desempeño aceptable, mejor del que yo podía pensar. ¿Por qué? Porque José Antonio Meade se había mantenido rezagado desde la precampaña, la intercampaña y desde abril que empezó la campaña, desde el 30 de marzo que empezó la campaña, se había mantenido siempre en tercer lugar, muy estancado. Ahora comenzó a meter otros temas a la agenda que le han dado cierto aire de poder crecer. Sin embargo, está muy atrás del primer lugar, un poco atrás del segundo. Sí creí que debido a las declaraciones que había hecho en días previos sobre el candidato Ricardo Anaya, iba a ser un poco más contundente. Sin embargo, parece que prevaleció la mesura en él, salvo a irse un par de veces en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo creo que debía hacer es haber sido más contundente con Anaya, porque es evidente que para llegar al primer lugar, para querer competir con el primer lugar, primero tienes que vencer al segundo. Entonces, creo que sí hubo planteamientos más serios, muy técnicos, que no estoy tan seguro de que la ciudadanía, el ciudadano común, haya logrado comprender del todo de lo que estaba hablando, porque hay que ser muy enfático que en un debate te está viendo prácticamente una nación, en este caso alrededor de 12 millones, hay que recordar fue entre semana, a diferencia de los otros dos que habían sido en domingo en la noche, entonces quizá la audiencia haya bajado un poco, pero tienes que saber transmitir, saber comunicarte ante un sector global y ya no ante segmentos de la población que yo creo que ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade han sabido hacer. José Antonio Meade ni siquiera ha podido eh, hacerse una imagen, algo que él represente. Se habla mucho de su carrera en el sector público, pero nada más. Eso es todo lo que su única credencial, el haber sido secretario de Estado, pero no crea una conexión con la ciudadanía. Por su parte, Ricardo Anaya creo que ha sido el gran perdedor en este debate. Yo esperaba que fuese más inteligente, que razonara más lo que estaba diciendo, porque parecía que sus asesores lo han formado para verse un tanto mecánico, muy, muy falso, muy actuado, todo memorizado, todo con un esquema del cual no se puede salir, e incluso hasta para hacer ataques, como que no llega a ser creíble lo que él está declarando. Ahora, hubo una cosa que me di cuenta. Ricardo Anaya, al parecer, conocerá algunas capitales de la República y nada más. Pero es palpable su desconocimiento de las zonas más marginadas de nuestro país, en donde las personas carecen de los servicios más elementales para tener una vida digna y de calidad. Él estaba hablando de otorgar dispositivos electrónicos a la población, pero por favor, hay lugares en donde no hay ni siquiera luz eléctrica. ¿Cómo van a hacer funcionar los dispositivos que él pretende hacer? Él hablaba de escuelas de mejor calidad, ok, sí, pero el mobiliario que ellos tienen, las condiciones que ellos cuentan para desempeñarse, ¿son acaso las óptimas? Yo creo que Ricardo Anaya ha sido víctima de su propio éxito efímero. Creo que al igual que José Antonio Meade, no ha sabido, no ha aprendido a hacer una imagen de lo que él quiere representar. Es decir, él más que Meade
pero están enfocándose a voten por mi candidatura, no porque sea la mejor, sino porque aquella no debe ser, o sea, la de Andrés Manuel. Y creo que no es la manera correcta. Primero tenía que generar cierta identificación con el sector, sobre todo los que podrían seguirlo. Tendría que haber estudiado quienes habían votado durante los últimos 15 o 20 años por el PAN y qué es lo que había llevado al triunfo, por ejemplo, a Vicente Fox o a la controvertida victoria de Felipe Calderón. Creo que no ha sabido hacer eso y está perdiendo incluso hasta su voto duro porque, como sabemos, fragmentó al PAN para con tal de quedarse con la candidatura. Entonces, por ese aspecto, yo creo que inclusive cuando él quiso atacar fue hasta inhibido por Leonardo Curcio, uno de los moderadores, cuando le dijo, por favor, candidato, concrétese a respetar el tiempo o concrétese a contestar por respeto a las personas que han realizado las preguntas. Entonces yo creo que él es quien más pierde, es quien se encuentra más vulnerable en esta situación. No descartemos eh, que pueda incluso bajar Anaya como lo hizo en los dos debates anteriores. No sé, inclusive eh, esa votación podría incluso significar un empate técnico entre el segundo y tercer lugar, porque no podemos engañarnos, o sea, las tendencias que hoy se tienen en todas las encuestas. Desde luego, las encuestas no es el único mecanismo para poder predecir el resultado de una elección, pero todas las encuestas coinciden y todas las condiciones que estamos observando coinciden en que una victoria de Andrés Manuel es demasiado probable. Y vamos a hablar de Andrés Manuel. Creo que le faltó ser más contundente y saber abordar más, ampliar sus respuestas, puesto que si bien ha sido audaz en el hecho de saber manejar el tema de la corrupción, de la honestidad, de la austeridad, que son temas que se identifican con la opinión pública, la percepción que tienen los votantes de que si bien están llenos de lugares comunes, de que todos los políticos son corruptos, de que nos roban, de que hacen mal uso de los recursos públicos, de que no nos representan, de que viven con demasiados lujos, de que en este país hay impunidad y que solo unos cuantos llegan a ser castigados. Creo que esa parte llega a comunicar, pero debería ser, ok, voy a retomar el aspecto de la corrupción, pero también hay que ver, por ejemplo, la desigualdad que hay en la ciudadanía. ¿Cómo es posible que la gran élite o la mafia del poder que le llama goza de estos privilegios, mientras quienes están abajo, si se les llega a acusar de algún crimen, no pueden contar ni con una asesoría jurídica confiable? O sea, se les margina aún más y por ende hay impunidad. Es por eso que voy a mejorar las condiciones para que haya igualdad y cuenten con mecanismos para acceder a otro tipo de oportunidades. Igual en la escuela, hablaba también de la corrupción, sí, y, y pues sí, pero que aparte de la corrupción, aparte de lo que se va a ahorrar, supuestamente él, ¿cuál otra propuesta pudiese haber o cuál otro mal está bloqueando eh, el desarrollo de una buena educación en nuestro país? Y creo que sí es un poco cansado escucharlo, pero esta vez se llevó el debate por el mal desempeño de los otros. Habría que ver, quizá escucharlo en otros foros es un tanto distinto que cuando los tiene ahí, quizá porque la estrategia que le han propuesto sus asesores es de que se mantenga al margen, se mantenga mesurado, que no entre en conflictos, que la victoria está en sus manos, que no la deje ir en esta ocasión. Entonces, que simplemente, como diríamos acá, que esté nadando de a muertito y nada más. Ahora, el panorama que vivimos hoy en un día, creo que es claro.
Eh, si acaso podrá haber un- una volatilidad mínima de entre el segundo y el tercero. Y el porcentaje, porque muchos hablan del porcentaje de indecisos y de las personas que no contestan en las encuestas, pero yo digo, hoy en día, si no tenemos claro qué representa Anaya, qué representa MIT, qué representa Andrés Manuel, o sea, los tres principales, pues entonces quiere decir que no es una persona politizada, no es una persona que se interese por la vida democrática de México, que no esté al tanto del proceso electoral y por ende lo más posible es que ni siquiera acuda a sufragar. Entonces yo creo que el porcentaje de indecisos es de personas que ni siquiera están dispuestos a votar o que están ocultando su preferencia, algún porcentaje, pero yo creo que llega prácticamente como lo vemos en las encuestas, quizá números más, números menos, eso ya no es de tanta importancia. Creo que es un proceso que requiere nuestra propia transición democrática. El hecho de que haya una alternancia percibida por la ciudadanía como una alternancia de facto, una alternancia real que represente un cambio sistémico sin que esto signifique un riesgo para la estabilidad económica y para las relaciones internacionales. Entonces, si esto está así y si esto ha representado el nuevo discurso de Andrés Manuel, en donde acapara sectores que habían sido un tanto adversos, en donde incluye un partido político en su alianza electoral que parecería antitético, en donde abre la puerta a consultas ciudadanas y le extiende la mano a los medios de comunicación, el sector empresarial, pues yo creo que está más que claro que ha aprendido que la política es negociación, que la política es buscar mejorar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos y es trabajar para ellos. Y si la población ha captado ese mensaje, lo ha aceptado, lo ha asimilado y opta por él, creo que tendremos un presidente de un partido completamente distinto a los que hemos obtenido y habrá que evaluar en 2 o 3 años cuál es su desempeño. Habrá que, si en dado caso no está cumpliendo con un porcentaje de lo planteado durante su campaña, habrá que reclamárselo o habrá que celebrarle los triunfos que pueda lograr en beneficio de la población mexicana. Y bueno, yo solamente finalizo invitándolos a todos ustedes a efectuar su voto el 1 de julio. Salgan a votar, voten por más se identifiquen ustedes con quien crean que puede realizar una labor más beneficiosa para nuestro país. Y no dejen de acudir, es responsabilidad cívica de cada uno de nosotros el contribuir en un solo aspecto que nos corresponde a todos los mexicanos como parte de la vida democrática. Muchas gracias.